Hola muchachos, ¿cómo están? Soy el biólogo Manolo, me da gusto saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo tema que es el objeto de estudio de la biología. Ya saben muy bien, porque se ha repetido hasta el cansancio, que bios, vida, logos, tratado o estudio. Entonces biología pues estudia la vida. Eso ya lo sabemos desde hace bastante tiempo. Pero la pregunta que surge muchachos es ¿qué es la vida? Y es lo que vamos a tratar de responder ahora. Pues bueno, se ha intentado responder a lo largo de la historia de la humanidad esta pregunta de muchas maneras. Una de ellas han sido a través de formas mágicas o metafísicas, donde se atribuye que la vida es como un poder o una fuerza vital que permite que algunos objetos puedan moverse y estar animados, ¿no? Las científicas hablan de los fenómenos biológicos fundamentales que definen a la vida como el metabolismo, la herencia y la evolución. Es decir, que a lo largo de la historia, en el desarrollo de la ciencia y de la cultura, la pregunta ha estado presente en el ser humano, es decir, ¿qué es la vida? Pero como no es tan fácil de responder, pues resulta que el interés que tenemos los biólogos actualmente, más que responder a la pregunta ¿qué es la vida?, lo que buscamos son las explicaciones sobre lo que caracteriza a los seres vivos, dado que definir la vida es como un tema más filosófico, es algo más difícil, puesto que se trata de un concepto abstracto. Para fines prácticos, muchachos, lo que nosotros entendemos por vida es todo aquello que hace que un ser vivo se encuentre precisamente así, vivo. Esto es la forma más sencilla de manejarlo. Y como les decía que es muy complejo establecer una definición, pues tampoco es muy fácil definir la línea divisoria que divide a lo vivo de lo no vivo, lo animado de lo inanimado. Por esto, el biólogo evolucionista alemán Ernst Mayr, él sostuvo que el proceso de vivir puede estudiarse desde el punto de vista científico. Es decir, se puede definir lo que es vivir y lo que es un organismo vivo, pero no puede hacerse con la abstracción del concepto vida, para fines prácticos. Esto entonces nos lleva a que, como les decía, la vida es un fenómeno muy complejo y por lo tanto hay que abordarla desde una manera distinta, diferente, y esta es entender, centrarnos en el conocimiento de lo que significa ser vivo. Ahí es donde está el meollo del asunto. En la actualidad, la biología ha logrado precisar y conocer las características fundamentales de los seres vivos, y esto con mucha certeza. También se ha enfocado de diferentes formas al estudio de lo vivo. Es entonces que los seres vivos se estudian dentro de la biología, considerando al mismo tiempo los distintos niveles de organización que ya estudiamos en clase, se acuerdan con el profesor Stransky, y que van de los atómicos a los ecológicos. Ahora, ¿qué es entonces lo que caracteriza a los seres vivos? Todos los seres vivos están compuestos por los mismos elementos y presentan procesos comunes. ¿Qué elementos? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, átomos que están presentes en la materia animada y en la inanimada. Se componen de células, la unidad básica y estructural de la vida. Funcionan en base a una bioquímica común y todas las funciones en el nivel molecular y casi todas en el nivel celular obedecen a las leyes de la física y a la química, que son ciencias afines de la biología, como también ya lo estudiamos. Los seres vivos conforman sistemas ordenados jerárquicamente. Los niveles de organización, que ya mencionábamos, tienen un gran número de propiedades que no se observan nunca en la materia inanimada. Sus actividades están gobernadas por programas genéticos, y chequen este dato, que contienen información adquirida a lo largo del tiempo. También todos los seres vivos mantienen esos caracteres hereditarios a través de un material genético formado de ADN, la molécula de la vida, y esta utiliza un código genético que es universal. Cada unidad biológica contiene material genético específico que la hace distinta a los demás, si bien comparten algunas similaridades estructurales, lo que distingue a un ser vivo de otro a nivel individual, de población, de especie, por supuesto que es su material genético.
Características específicas de los seres vivos también es que se trata, pues, de que somos el producto de 3.500 millones de años de evolución. ¿Se imaginan? Esto es muchísimo tiempo en donde las características van a reflejar esta historia, ya que la estructura, funcionamiento, desarrollo, comportamiento y actividades de los organismos están controladas por programas que son el resultado de la información genética que ya mencionábamos, pero que se ha acumulado a lo largo de la historia de la vida en el planeta. O sea que ya tenemos un rato con esto. Los seres vivos presentan un dualismo que surge del hecho de que poseen un genotipo y un fenotipo. Y hay que entender bien esta diferencia, chavos. El genotipo constituye el total de la información genética de un individuo, es decir, la información que está contenida en sus genes, en su molécula de ADN, que está en el núcleo de la célula. Esa información, la información solamente, es el genotipo. El fenotipo, por su parte, se refiere a cómo se expresa esa información, qué es lo que podemos ver de la información que está codificada. Esto es, el genotipo es como una programación y el fenotipo es lo que nosotros vemos, tocamos o que podemos comparar con un programa de computadoras, tal vez, ¿no? Para entender el genotipo se necesitan explicaciones evolutivas, mientras que para comprender el fenotipo se requieren explicaciones funcionales. Por eso hay ramas de la biología que estudian tanto uno como otro. Entonces, espero que este concepto quede claro, si no lo podemos repasar en clase. Están formados los seres vivos por los mismos átomos que la materia inanimada, son exactamente los mismos. Las moléculas responsables del desarrollo y funcionamiento de los organismos son los ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos y proteínas. Estas moléculas, fíjense bien, no existen en la naturaleza no viva. Cuando estudiamos niveles de organización, chavos, las mencionamos como macromoléculas o como biomoléculas, formadas por los mismos átomos que se encuentran en la materia inanimada también, pero aquí ya con un arreglo, con una estructura muy compleja y muy particular que solo está presente en seres vivos. Los sistemas son complejos y ordenados. Se caracterizan por poseer muchos tipos de mecanismos de control y regulación que mantienen el estado estacionario del sistema. Es decir, lo mantienen controlado, lo mantienen funcionando, lo mantienen andando y lo mantienen sobre todo vivo, chavos, que es lo que estamos platicando en esta sesión. Los organismos también son sistemas adaptados como resultado del proceso de selección natural, y esta fue la aportación que hizo Charles Darwin a la biología en el siglo XIX. Tengan presente entonces lo siguiente: ¿cuál será el carnívoro mejor adaptado? Pues el que pueda capturar de una manera más eficiente a su presa, mientras que los herbívoros, ¿cuáles serán los mejor adaptados? Pues los que tengan la mejor capacidad para huir de los depredadores. Aquí se trata de sobrevivencia. Eso es lo que nos maneja la selección natural. Los seres vivos son sistemas programados para realizar actividades dirigidas hacia un objetivo. Esto puede ser desde el desarrollo embrionario hasta las actividades fisiológicas y de comportamiento, como vemos en estos gansos que caminan sobre el agua en su ritual de cortejo previo al apareamiento. Los organismos que se reproducen sexualmente, chavos, recorren un ciclo de vida muy concreto. Este ciclo de vida comienza cuando el óvulo se une al espermatozoide y posteriormente va a pasar por una serie de etapas que pueden ser embrionarias o larvarias, dependiendo de qué organismo se trata, por supuesto, pero siempre para llegar a un estado adulto del individuo. Los seres vivos también obtienen constantemente energía y materiales del exterior y eliminan los productos de desecho de su metabolismo. Por ejemplo, tenemos las plantas que preparan su propio alimento a través de la fotosíntesis, los herbívoros que se nutren de ellas y posteriormente todos los seres vivos van a producir un desecho, algo que excretan, como podemos ver en esta paloma que ya ensució un coche por ahí. Vamos a seguir. Todo esto, muchachos, si lo empezamos a reunir, nos lleva a establecer un conjunto de capacidades o atributos que están presentes en los seres vivos, pero que no se presentan en la materia inanimada. Por ejemplo, la capacidad de evolucionar. Todos los seres vivos tenemos un ancestro común
y hemos ido cambiando a lo largo del tiempo a través del proceso que se llama evolución biológica, donde los seres vivos no van a estar estables a lo largo del tiempo, sino que va a haber algunas variaciones que se van a ir presentando y a lo largo del tiempo van a ir formando nuevas especies a partir precisamente de esos antepasados comunes. Otra capacidad se refiere a la de autorreplicarse, es decir, ya que todos los seres vivos tienen un antepasado común, resulta que el material genético también va a ser común, pero gracias a esta capacidad que tienen de ir diferenciándose a lo largo del tiempo en su estructura genética, los seres vivos van a necesariamente provenir de otros seres vivos que también nunca jamás van a ser producto de la generación espontánea. Es decir, un ser vivo no aparece de la nada como por arte de magia, sino a través de todo este proceso de evolución. Por lo tanto, requiere de la capacidad de autorreplicarse o de reproducirse, de repetirse por sí mismos para lograr mantener la perpetuación a lo largo del tiempo. Los seres vivos también tienen la capacidad de crecer. Se refiere esto a aumentar su tamaño y también el número de células que componen a su organismo. Esto es el crecimiento. Tienen la capacidad de metabolizar también, chavos. Esto es que el metabolismo se refiere al conjunto de reacciones químicas que involucran la síntesis y degradación de moléculas para generar u obtener energía. ¿Qué les parece todo este rollo? Son un montón de reacciones químicas las que forman parte de nuestro metabolismo. La capacidad de autorregularse. ¿A qué se refiere esto? Todos los organismos tienen la capacidad de regular su medio interno. ¿A qué se refiere esto? Lo realizan mediante múltiples ajustes de equilibrio dinámico que son controlados por mecanismos de regulación que se encuentran interrelacionados. Pueden ser actividades como reacciones químicas, actividades físicas, etc. Todos estos procesos, chavos, son muy complejos e implican la vigilancia y la regulación continua de diferentes factores. Y esto se llama homeostasis. Para fines prácticos, a lo que se refiere esto es que un ser vivo, cuando es agredido por su medio ambiente, pues tiene que sobrevivir de alguna manera, y esto lo logra a través de llevar un control interno que le permite ajustarse a los cambios del medio y de esta manera adaptarse, sobrevivir y mantenerse. Eso es de lo que se trata esto. Otra capacidad, son irritables, es decir, pueden responder a los estímulos del medio ambiente. Tienen la capacidad de cambiar su nivel de fenotipo y genotipo. Esta diversidad es algo que siempre ha maravillado a los seres humanos, dado que presentan diversos tipos de ciclo de vida y de características tanto morfológicas como conductuales. Por ejemplo, les presento a estos pajaritos que son los pinzones, que estudió Darwin en las Islas Galápagos, y a partir de los cuales se estableció la teoría de la evolución de las especies a través de la selección natural. En la actualidad, chavos, existen 1,5 millones de especies descritas y se piensa que esto representa solo el 5% de las especies que se encuentran presentes en todo el planeta. Bueno, con todo esto la invitación es, vivan la vida, muchachos, vivan la vida, muchachos. Ya la disfrutan, ahora conózcanla. Para conocerla necesitamos entenderla, apreciarla y posteriormente lograremos tal vez comprenderla, quererla y protegerla. Porque no podemos proteger a lo que no queremos y mucho menos a lo que no conocemos. Entonces, después de este rollo tan inmenso de explicación, ¿qué les parece si nos distraemos un poco? Y les pregunto, ¿les apetece distraerse un poco viendo una bionovela? Ahora les explico. Nos vemos en clase, chavos. Soy el biólogo Manolo y estamos en el curso de biología. No se vayan, vamos a continuar con la bionovela. Bye bye.